Cuando nosotros aceptamos el Evangelio y nos convertimos en cristianos, comienza entonces una transformación completa de la vida. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros para quitarnos el viejo hombre y transformarnos en una persona cristiana. Jesús dijo, muchas de las enseñanzas de Jesús eran precisamente acerca del cambio que nosotros debemos de experimentar y el tipo de vida que tenemos que vivir. Sin embargo, Jesús no vino a sacarnos del mundo, sino que vino a protegernos del mal. Muchas de nuestras relaciones sociales son difíciles y a veces nosotros quisiéramos salir del mundo, pero al contrario, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra y que entonces debemos de relacionarnos con todas las personas en nuestro círculo de influencia para influir sobre ellos y compartir el Evangelio. ¿Cómo se debe relacionar el cristiano socialmente? Eso es lo que vamos a estudiar en la primera de carta en el estudio de hoy. Hola, querido colega Johnny, ¿cómo te encuentras hoy? Aquí contentísimo de estar contigo, Rafael. Gracias igualmente. Y nosotros estamos aquí no por nosotros, sino por el que nos llamó y el que nos envía y el que nos dirige. Debemos clamar a Él. Amén. Oremos. Amén. Amante Dios, tú que tienes la misión de salvar este mundo y nos has dado un llamado a nosotros como individuos y como iglesia, decimos presente. Guíanos hoy al estudiar tu palabra y que seamos bendición para que aquellos otros que tú has llamado también vayan a hacer tu mensaje. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. 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 Comenzamos el estudio de hoy leyendo el versículo 11 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bien, Johnny, entonces Pedro está consciente que nosotros estamos siendo observados por las personas. Ya sepan que somos cristianos o no, pero especialmente si las personas saben que somos cristianos y especialmente adventistas del séptimo día, están observando nuestra manera de comportarnos, de hablar, de reaccionar, las actitudes que tenemos, y eso es muy importante. Y están mirando porque si nosotros vivimos lo que dice la palabra de Dios, entonces debemos vivir de una manera pura, de una manera santa. Sin embargo, hay continua tensión entre lo que dice la palabra y lo que nosotros hacemos. Por eso el hermano Pedro nos da el remedio. Y hemos de tener el remedio en mente. El verso 11 de 1 de Pedro 2, leamos de nuevo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de esos deseos carnales. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos mantener vuestra manera de vivir entre los gentiles, esos deseos carnales, para que no murmuren? La única manera que lo podemos hacer es en relación con Dios. Y ellos entonces van a glorificar a Dios por las acciones nuestras. Yo deseo que glorifiquen a Dios por lo que yo hago. Pero esto no quiere decir, Rafael, que yo confío en mí. En el que yo confío es el que me tiene en la palma de su mano. Ahora, Pablo toma este tema, Johnny, y vamos a leer cómo él lo pone, porque Pablo reconoce la importancia de lo que los demás ven en nosotros. Leamos en 2 de Corintios capítulo 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Johnny, en un sentido, para muchas personas, el único Jesucristo que ellos van a conocer es el Jesús que ven en nosotros. Cierto. Por eso es que es de gran importancia en la mente de Pedro que nosotros reflejemos las actitudes cristianas, que la gente pueda ver en nosotros cómo
ama a Jesús, las actitudes, las enseñanzas de Jesús. Porque hay muchos mensajes acerca del cristianismo, hay muchas personas que odian, que tienen malas actitudes y que llamándose cristianos, a veces teniendo tatuajes de cruces o cargan cruces colgadas al cuello o en las orejas, representan al cristianismo, pero no siempre lo representan en la forma correcta. O sea, que no viven actitudes cristianas. Y entonces el mundo tiene mensajes equivocados acerca de cuál es el carácter de Cristo, la actitud de Dios, el amor de Dios. Aquí en los Estados Unidos hay una iglesia que se llama Westboro Baptist Church, que es una iglesia que ellos piensan que Dios odia a muchas personas, odia a los homosexuales, odia a tanta gente, y que cuando suceden accidentes es porque la venganza y el disgusto de Dios se manifiesta sobre esas personas. ¿Y cuál es el resultado? Que el mundo piensa que Dios es un Dios de odio, que los cristianos somos personas que odian a los demás, y se pierde Cristo en todo el cuadro, cuando Cristo era una persona que amaba especialmente a aquellas personas odiadas por la sociedad, las personas despreciadas y viles de la sociedad. Entonces tú me estás diciendo, Rafael, que me toca a mí amar a los despreciados y a los pecadores. Obviamente que sí, Johnny, que nosotros somos cartas abiertas, el Evangelio de Dios en la vida práctica. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo debo amar a los pecadores y así debo someterme a la voluntad de Dios para extenderles lo mismo que Dios me extiende a mí. Pues lo mismo que Jesús modelaba, la compasión, el amor, la inclusión, el llamado de Dios hacia todas las personas, especialmente a los que estaban más lejos. Y lo que yo recibo de Él es lo que debo dar a los demás. Correcto. Porque como a mí no me toma en cuenta los muchos defectos que tengo, así debo yo amar a otros como Él me ama a mí. Esa es la invitación que nos da el Señor Jesús. Por eso Jesús le dijo a los que querían apedrear a la mujer así tomada en pecado: el que esté de vosotros sin pecado, tire la primera piedra. Sí. Esa es entonces la manera que yo tengo que vivir. Exactamente eso. Ah, yo creía que era odiar a todos los malos. Bueno, según algunas personas pareciera que ese fuera el mensaje del Evangelio, pero no es. Qué triste, ¿verdad? Ahora, Pedro también habla acerca de no solamente de la relación con otros seres humanos, sino con las autoridades. Leamos los versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Johnny, esto es un tema importante, no tanto para los que vivimos en países tranquilos donde las autoridades no se intrometen ni gobiernan tan cercano a la vida de uno, pero hay muchos cristianos adventistas que viven en países autoritarios, donde no hay tanta libertad, donde hay opresión. ¿Qué mensaje le da Pedro a los cristianos en esas circunstancias? Hemos de entender que el apóstol Pedro nos está diciendo que independientemente de las persuasiones políticas y de las ideas y las plataformas políticas que tenga la persona, sea capitalismo, comunismo o socialismo, el cristiano ha de vivir ante Dios honrando a todos los que tienen autoridad. Esto no quiere decir que estamos sancionando, no nos toca a nosotros sancionar, tampoco nos toca condenar. Nos toca a nosotros vivir obedeciendo a Dios y sometiéndonos a las autoridades que están presentes, porque el mensaje importante es la salvación en Cristo Jesús. Y eso nunca lo debamos a detener de hacer, siempre hemos de estar predicando. Y cualquier cosa que pudiera impedir, perturbar o poner a un lado esa misión, debe supeditarse y nos sometemos así a las autoridades. Pero Rafael, eso quiere decir que a veces estamos
aceptando y sosteniendo gobiernos totalitaristas, pero no nos toca a nosotros decidir el totalitarismo. Como seres humanos podemos votar, podemos participar en los procesos políticos, sí, pero el Señor nos llama a que antes de ser ciudadanos, seamos sacerdotes. ¿Qué te parece eso? Excelente, sí, porque nosotros tenemos a Jesús como ejemplo, Johnny. Jesús vivió en tiempos de ocupación militar. Él pudo haber dedicado su tiempo a combatir esa ocupación militar. Sin embargo, Él se ocupó, se concentró en la ocupación del diablo sobre la vida de las personas, para libertar a las personas del peligro más grande que es el dominio del diablo sobre sus vidas. Libertar a las personas del pecado y traerlos al reino de los cielos. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él quita reyes, Él pone reyes. Nosotros debemos dejar, pienso yo, esa parte que está en las manos de Dios, que Dios lo decida. Lo que Dios nos ha llamado es a compartir el evangelio para libertar a las personas, no de la política, sino del reino del pecado. Yo creo que esa es la misión que Jesús tiene para nosotros. Y las palabras de Jesús son muy claras. Dad al César lo que es del César. Y dad a Dios lo que es de Dios. Y así nos toca a ti y a mí vivir nuestra vida. No importa en el lugar donde nos encontramos y la política del país donde vivimos. Esa es la invitación que nos da el hermano Pedro. Bueno, vamos a leer algunas palabras de Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 10. Jesús dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ya ellos, los discípulos, estaban viviendo bajo esas condiciones en medio de una política hostil, de un gobierno que miraba con celo cualquier cosa que pudiera confundirse con sedición, con rebelión, con reuniones para tratar de alborotar políticamente al pueblo. Jesús les dijo que fueran prudentes y sencillos, que se dedicaran a predicar el evangelio. En otras palabras, olvídense de la política. Para eso no estamos nosotros. Esto no es un partido político, esto es nuestra relación con Dios, reino espiritual. Y la razón principal para esto es que ¿por qué me voy a preocupar de la agenda política del país donde vivo o de la región donde me encuentro cuando está la agenda de Dios, que es la política de la vida eterna? En vez de nosotros dedicar nuestra energía, y de así fui llamado yo, cuando me entregué al Señor Jesús, yo estaba creciendo en un ambiente y estaba procurando en Puerto Rico participar del movimiento pro independencia, y era de la Federación Estudiantil por Independencia de Puerto Rico, FEPI. Y el Señor Jesús me llamó. Y esto no quiere decir que abandone o que deje yo de querer o que deje yo de pensar con respecto a las aspiraciones políticas de cualquier país. Lo que quiere decir es que hay algo más importante, hay algo mejor. Y Dios te llama a ti a su misión, la misión de la salvación. Como persona puedes ser un gran prócer de tu patria, pero como cristiano debes ser un predicador del evangelio. Esa es nuestra misión. Bien, entonces continuando con las enseñanzas de Pablo, llegamos al versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Johnny, yo pienso que este es un versículo que nos haría muy bien tener en cuenta. Muy buen resumen. Aquí tiene Pablo varios estratos. Habla acerca de todos y habla acerca... Pedro. Perdón, Pedro, gracias.
habla acerca de todos, o sea, el círculo amplio de todas las personas con las que nosotros nos asociamos, honradlos. ¿Qué significa en este sentido la palabra honrar a todos? Rafael, este es un llamado muy específico. Cuando la Biblia nos invita a amar al prójimo, el amor casi es pululante, porque yo puedo decir que siento mucho amor y nunca hacer nada. Tú puedes sentir muchísima compasión y amor cuando ves en televisión a los niños pasando hambre e inclusive puedes moverte a mandar $5 aquí o $10 allá. Pero honrar, Rafael, para honrar hay que estar frente a frente, hay que comunicarse, hay que participar, no se puede honrar de otra manera. Así que honrar a todos es una manera de traducir amar al prójimo. Y yo le doy gracias a Pedro por usar esa palabra cuando define la conclusión de ese detalle de su epístola y de su mensaje. Yo quiero honrarte a ti, Rafael, y quiero honrar a los que están alrededor mío, independientemente de sus presuntas posiciones, de su movimiento social, ya sean de clase alta o de clase baja. Yo quiero honrar a todos los que están alrededor mío, porque de esa manera amo a mi prójimo como a mí mismo y amo a Dios sobre todas las cosas. Ahora, Johnny, yo no tengo riña con lo que estás diciendo, pero yo pienso que aquí en este versículo donde Pedro dice honrar a todos, pero amar a los hermanos, está haciendo una distinción. Cuando nosotros formamos parte de la familia de Dios, y especialmente en esos momentos donde estaban en la dispersión, estaban en momentos donde muchos de ellos habían perdido sus hogares, sus trabajos, eran cristianos odiados. Pedro entonces les dice, en contraste con honrar a todos, amar a los hermanos. Aquí hay una especie de aumento, de multiplicación, de incrementar el tipo de relación, la calidad de la relación que debes de tener con los hermanos de la iglesia. ¿Qué crees tú que él quería decir? Bueno, Rafael, la secuencia, si miramos de nuevo el texto, honrar, amar, temer y termina con honrar. Se puede interpretar, como tú lo estás sugiriendo, que va en un crescendo. El problema con esto es que termina con honrar. Y esto me hace sugerir a mí otra interpretación, que está desglosando nuevos dobleces, está abriendo el paquete de lo que quiere decir. Y al hacerlo un sándwich entre honrar y honrar, da a entender que donde empieza termina y que lo que está en el medio está incluido en honrar. Pero yo creo que las dos interpretaciones son amigas y gracias a Dios por la diversidad. Bueno, yo veo eso de que con los hermanos de la iglesia, debido a que tenemos en común nuestra fe cristiana, en común que hemos sido rescatados de aquella vana manera de vivir, en común que vamos a compartir la vida eterna en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, que nosotros tenemos una cercanía que no tenemos con las personas desconocidas o las personas que no son de Cristo. Les debemos a ellos nuestra alianza, nuestra intención de llevarles el Evangelio, pero a los que son de la casa, son de Cristo. Algo especial. Es más todavía, es algo superior. Así que el apóstol Pedro le está diciendo a su pueblo que tengan un cuidado especial, un amor, una dedicación más grande hacia la misma familia de Dios. Y yo creo que eso es lo que quiso decir Jesús cuando habló acerca de la unidad, cuando habló acerca del amor, cuando el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que la gente verá en nosotros el amor de Dios y entonces conocerán que el poder de Dios en nosotros. Por esa unión. Y está perfectamente bien. Y tal vez digo otro detallito más. Después que esto no se traduzca
a una actitud exclusionaria, donde excluimos, donde dejamos de lado y le damos de codo, como lamentablemente el pueblo judío, a través del comportamiento farisaico que prevalecía, ellos solo amaban y definían como prójimo a los que eran entre ellos. Y Jesús por eso les dio la parábola del buen samaritano, para que extendieran la definición del prójimo al otro. Así que ahí estamos entre honrar y amar. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a ir ahora entonces al versículo 18, porque Pablo reconocía que había muchos tipos de miembros de iglesia y algunos de ellos eran esclavos. Este es el mensaje que tiene para los esclavos. Criados, o es decir, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Johnny, habla acerca de la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener ante las dificultades. Hay gente difícil para trabajar con ellos. Hay cristianos difíciles. Hay parientes difíciles. Hay personas de nuestra casa que son difíciles, aunque sea a veces. Y a veces nosotros somos esas personas difíciles. Entonces Pedro tiene un consejo acerca de la forma en que servimos. ¿Cuál es la base de servir, según este versículo? Debo confesar, mi amado hermano Rafael, que tengo gran dificultad con toda declaración del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento de que los esclavos se sometan. Porque el Dios libertador, ¿cómo puede llamar a una persona a estar en esclavitud y aceptar la esclavitud? Pero aquí yo no puedo discutir con Pedro, porque ¿quién soy yo? Pedro está diciendo que debemos tener respeto a los amos independientemente de cómo se comporten ellos. Y ese, Rafael, es un llamado muy alto, es un llamado muy alto que Dios me está haciendo a mí. Y yo le agradezco muchísimo y bendigo el nombre de Dios que yo no soy esclavo. A lo mejor el Señor en algún momento de mi vida me va a hacer esclavo. Yo a lo mejor soy un esclavo y no me doy cuenta que lo soy. Pero la idea de ser esclavo me parece algo horripilante. Y la idea que me digan que debo honrar al amo, no importa cuán horripilante sea, es un llamado grande. Así que ora por mí, Rafael, para que yo sea un buen esclavo si me toca hacerlo. Pero Johnny, yo pienso que el punto es que nosotros servimos a Dios. Sí. Y bueno, hoy en día no somos esclavos, aunque somos esclavos al trabajo y esclavos al reloj. Y otras esclavitudes así medio simbólicas, en el sentido que no son la esclavitud de aquellos días, pero que nosotros como cristianos, cuando servimos en el trabajo, trabajamos para Dios. Debemos de trabajar como si servimos a Dios. Sí. Pero veamos en el versículo 21 y 24 cómo Pablo expone este punto. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Johnny, ahí está claro. La motivación de servir es porque Cristo padeció por nosotros. Porque Cristo sufrió las injusticias. Porque Él sufrió el odio de las personas. Pero Él sirvió, Él se entregó, Él nos rescató. Eso es nuestro ejemplo. O sea que no importa cómo me trate mi jefe, cómo me trate mi maestra o mi maestro, no importa cómo me trate el superior y el amo, si me tocara, mi responsabilidad es amarle, honrarle y a través de ese ejemplo, ojalá comunicarle el amor del Señor Jesús. ¿Te escuché? Sí, pero Johnny, yo quisiera poner cierto freno allí.
Ajá. Porque nosotros no estamos, en nuestras sociedades normalmente no estamos en una relación de esclavo y amo. Estamos de empleado y empleador. Estamos de jefe y subalterno. Deben de regirse por el respeto. Ahora, hay jefes que exigen mucho y tal vez jefes que son ásperos. Nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios. Yo pienso que sí debemos reclamar nuestros derechos como seres humanos libres y la dignidad del ser humano, no dejarnos pisotear como si fuéramos alfombras. Debemos reclamar nuestra dignidad, pero al mismo tiempo debemos de ser sabios en escoger cómo vamos a servir con abnegación, con sinceridad, con lealtad, y así reflejar al Señor Jesús. O sea que la agenda principal en jerarquía ha de ser reflejar el carácter de Jesús para ver si podemos atraer a alguien a la salvación en Cristo. Pero dentro de la agenda puede haber también justicia social, debe haber también justicia social en favor particularmente del otro, no poniendo el interés personal. Nosotros podemos beneficiarnos al mismo tiempo, pero siempre debe ser la motivación beneficiar al otro, como los próceres de la mayoría de los países latinoamericanos y también de los países de otras regiones hicieron para beneficiar el pueblo, por amor al pueblo. Eso es lo que te escucho decir, Rafael, que nosotros tenemos la capacidad de incluir esta agenda, pero nunca debe ser lo primero. Siempre debe estar supeditada a la agenda de predicar y cumplir la misión de Dios. Sí. Nos quedan suficientes segundos para leer el siguiente pasaje. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Johnny, en todo esto, en las relaciones familiares, nuestro ejemplo es Jesús, quien se sacrificó por nosotros, quien ejemplificó el amor cristiano no fingido por nosotros. Y nos dice que mejor no oremos si nosotros no estamos tratando unos a otros en el hogar como iguales. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de esta lección. Los invitamos para que nos acompañen en el próximo estudio que se titula Vivir para Dios. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.